sacar a los militares para que cuiden los activos estratégicos. Que Boric tenía tanto deseo de negociar con terroristas, digamos, Sí. y cuando trató de negociar, bueno, nos acordamos qué pasó con Kiesić, Yo no estoy de acuerdo con aquello. No me gusta este asunto de perseguir a la gente porque sí. No, yo quiero investigar. Buenas tardes todos, soy Volodya Krivenko y por primera vez en este canal tenemos la entrevista con el candidato presidencial Franco Parisi. Muchas gracias por aceptar la invitación, Franco. Yo tengo también canal en ruso, allá tenía muchas entrevistas con mucha gente, pero en mi canal en español esto es primera entrevista, entonces muchas gracias y me da alegría verte aquí. Muchas gracias, Volodya. Yo feliz de colaborar con usted y ojalá que tenga mucha visualización esta entrevista. Ayer estaba preguntando a mucha gente, a mis vecinos, a mis amigos, le preguntaba una cosa, si ustedes pueden hablar con el candidato presidencial, ¿qué ustedes preguntarían? La cosa es que casi todos preguntaban la misma cosa y la cosa era, ¿qué hacer con la seguridad del país? Y yo quiero empezar con esto porque parece que esto es lo que más preocupa a la gente aquí. Entonces, te voy a preguntar esto. ¿Qué tú harías con la seguridad? Porque tenemos este problema. Nosotros, por ejemplo, yo vivo en Chile por muchos años. Yo me acuerdo que en 2014, 2015, podrías caminar por el centro y estar completamente tranquilo en la noche. Ahora esto ya no es el caso. Incluso me acuerdo que hace varios años el líder del Partido Libertario de Rusia, Mikhail Svetov, visitó a Chile y me dijo, bueno, él arrendó un departamento en Vitacura y él vive en Brasil. Entonces, bueno, en Rusia es difícil ser opositor y vivir, Sí. y vivir en Rusia. Entonces, él vive en Brasil y él me dijo que le da tanta alegría como no es algo a quien él acostumbró, que tú puedes andar por la calle a las 10 de la noche, a las 11 y no te pasa nada. Y yo dije, bueno, pero estás en en un barrio muy bacán, como entre Las Condes y Vitacura. Y él dijo, sí, pero por ejemplo en Brasil, en la mayoría de las ciudades, no hay barrios así. Ahora parece que en Chile estamos llegando a esto. Entonces, ¿qué te parece? ¿Qué hay que hacer? No, hay que hacer y mucho. Primero, hay que entender que esta es una decisión política, ¿de acuerdo? La decisión política es que los malos la pasen mal y que los buenos no la pasen mal. La actitud que nosotros tenemos es muy directa. Para los criminales, o bala o cárcel. No estas medias tintas de que, como dijo la candidata Jara, que lo va a solucionar con amor. ¿Amor a qué? ¿De acuerdo? Entonces, pero el problema es que saca aplausos, ella es la buena. Chuta, es peligrosa. Esa gente es peligrosa. Uno, crear nuevas policías. Por ejemplo, nosotros tenemos la policía marítima. Nosotros vamos a incrementar la jurisdicción de la policía marítima, que ahora son 80 metros desde donde llega el mar a la orilla, de la orilla hacia adentro en la tierra, 80 metros. No, nosotros lo vamos a cambiar a 8 kilómetros. ¿Qué significa eso? Que vas a empezar a ganar seguridad en los puertos y en las ciudades costeras. Vamos a incrementar al doble, en un 50% me refiero, el presupuesto de la Armada, solamente para que nos cree la policía marítima. Dos, vamos a incrementar en 150 millones de dólares la policía de investigaciones. El 30% de los policías, de los oficiales de la policía de investigaciones están llenando papelitos, ¿ok? La parte administrativa. Los vamos a sacar de ahí y los vamos a poner en la investigación y prevención del delito. Los PDI dicen que no, que ellos solamente investigan, pero igual tienen una suerte de mitigar el crimen por la presencia, porque siempre los crímenes son cada vez más complejos y están interrelacionados. Tres, sacar a los militares para que cuiden los activos estratégicos. Por ejemplo, dónde llegan los buses
interprovinciales, intervenir algunas ciudades o barrios, como por ejemplo el Paso de la Mula, que queda en Alto Hospicio, también el Cerro El Chuño y algunos barrios en que en Santiago no se puede entrar. Cuarto, terminar con el terrorismo en la Araucanía. El terrorismo en la Araucanía fue el cáncer que empezó a detonar este asunto de cada uno a través de la violencia, roba, lucra y protesta. Nosotros vamos a terminar con el crimen en la Araucanía a través de medidas de inteligencia y contrainteligencia. Y vamos a ocupar la ley. Por ejemplo, la ley antiterrorista puede ser ampliada a considerar no solamente el terrorismo propiamente tal, sino vamos a considerar el narcoterrorismo y también el terrorismo urbano. Y eso nos va a dar una palanca legal para poder atacarlo. Y también vamos a utilizar las instituciones que ya existen, como por ejemplo la ANI. La ANI es la Agencia Nacional de Inteligencia, que actualmente casi no opera y están ahí perdiendo el tiempo. Lamentablemente, hay gente muy capaz, pero la decisión política hace que no operen. También vamos a ocupar a la UAF, que es la Unidad de Análisis Financiero, que está operando. Tenemos la gente para hacerlo. Pero todo esto se complementa con algo muy importante, la decisión política, con lo que comencé. El presidente de la República se despierta con el informe de inteligencia y se va a dormir con el informe de contrainteligencia. Ambos informes no operan y no existen en Chile. El presidente Piñera, que en paz descanse, no lo utilizó y el presidente Boric menos entiende esas cosas. Nosotros tenemos el contingente, tenemos la estrategia y tenemos la táctica para llevarlo adelante. ¿Cómo vamos a terminar el terrorismo en la Araucanía? A través de operaciones comando para los 400 terroristas que ya están identificados utilizando información que nos van a entregar agencias internacionales que sí tienen y pueden hacer seguimiento satelital de estos terroristas. Entiendo, gracias por la respuesta. Y sí, como era siempre interesante para mí que Boric tenía tanto deseo de negociar con terroristas, digamos, y Sí. cuando trató de negociar, bueno, nos acordamos qué pasó con Kiesiches y con todo esto, sí. Y yo creo que también es importante porque el terrorismo en Araucanía no está en Santiago y muchos no lo ven, muchos no lo notan, pero cuando tú tienes una región en el país, cuando pasa todo esto, esto también afecta a todos, porque de allá también salen carteles, de allá también sale crimen organizado. Y si tú, digamos, acabas con con este problema, con algo que también genera un montón de otros problemas, también podría ayudar. Gracias por la respuesta. Y tengo otra pregunta Dale. ahora. Bueno, vi muchas entrevistas tuyos como con otros periodistas y también noté una cosa interesante que criticaste a Janet Jara, pero no por ser comunista como todos, sino por su programa económica, digamos, que me gustó Sí, mucho porque una cosa es que criticar por las vistas políticas, incluso para mí, por ejemplo, es suficiente la razón que ella es comunista para no votar por ella, pero para la gente, para quienes no, esto no es la razón, no vas a, digamos, convencerlos con esto. Pero mi pregunta es, yo creo que viste bastante cómo los programas de otros candidatos. Te quiero preguntar, imagina que no eres un candidato. ¿A quién votarías entre los candidatos que hay, entre otros? no, es que son muy malos los candidatos, de verdad. Ese es el problema. Aquí ya no hicieron caer en esta decisión dicotómica entre Boric y Kass. Hace 4 años atrás, que yo salí tercero, yo perdí contra ambos. Y yo siempre gratifico esta situación entre Boric y Kass, entre Guatemala y Guatapeor. Eran malas decisiones. Aquí es como que digan, bueno, ¿usted quiere morir de 7 puñaladas o 12 puñaladas? Da lo mismo, va a morir. Porque no es lo que necesita Chile, no es la solución que necesita Chile. Y por lo tanto, por eso estamos en esta pelea nosotros. Queremos estar nosotros peleando
para que de una vez por todas Chile vuelva a ser el Chile que queríamos, que es un Chile dedicado en la gente y no basado en la meritocracia o bien en la pitutocracia, donde la cantidad de gente que está lucrando con la política de izquierda y derecha, estimado Bolodia, es un abuso a la clase media y está ahorcando a la clase media. Por eso nosotros no podemos caer en ese juego. Ahora, si no pasamos segunda vuelta, nosotros le vamos a preguntar a la gente. Vamos a invitar al candidato A, al candidato B, pero además vamos a poner la glosa que si usted quiere o no quiere que nos abstengamos. ¿De acuerdo? Vamos a tener tres preguntas, candidato A, candidato B, y abstenerse o no abstenerse. Y si le vamos a preguntar a la gente. Yo soy muy cuidadoso del colectivo que tenemos, que ha costado mucho mantenerlo. Hemos recibido muchos torpedos, mucha gente que se ha metido al partido para destruirlo, y por lo tanto tenemos que cuidarlo. Y creo que lo mejor es preguntarle a la gente. Cuando uno está en un colectivo tan importante que ha costado tanto, no se puede andar tirando las partes solo porque al final daña al partido en su esencia, que es la democracia. Sí, gracias por la respuesta. Y también noté, bueno, después vamos a volver a la gente del partido que ya no están afortunadamente del partido, porque tengo algunas preguntas sobre Sí. esto. Pero antes de esto me gustaría preguntar, mira, también noté que en varias entrevistas, por ejemplo, en una entrevista hace poco, dijiste que la gente en Araucaña vota por extrema derecha. Y mi pregunta es, ¿crees que de verdad existe la extrema derecha en Chile? ¿Por qué lo pregunto? Porque de verdad yo siempre trato de evitar las palabras como, por ejemplo, evitar llamar a Boric comunista, porque no es comunista, es socialdemócrata con tendencias muy de izquierda, pero no es comunista. También cuando yo hablo sobre extrema derecha, por ejemplo, bueno, el régimen de Irán es extrema derecha. En Chile no hay políticos así, a mí me parece. Entonces, mm, ¿crees que de verdad podemos llamar a Kast o a Kaiser extrema derecha? Y otra pregunta, que si nosotros comparamos programas, si nosotros comparamos propuestas entre Franco Parisi y Johannes Kaiser, vemos mucha similitud de verdad. Y en muchas cosas. Entonces, ¿por qué Johannes Kaiser es extrema derecha y Franco Parisi es el centro? Él quiere eliminar la educación pública. Él quiere que los servicios de inteligencia investiguen y persigan a los funcionarios públicos. Yo no permito eso. No. Yo creo que Ujú. las libertades están por sobre las preferencias. ¿Te van a traicionar? Sí, siempre, desde el inicio de la historia, desde cualquier religión que tú tomes, va a ver que la historia humana se ha traducido en traidores. ¿Que te van a vender? Sí, pero no por eso vas a estar investigando. Él quería un fenómeno de investigar ex ante a todas las personas que trabajan en el aparato público. Chuta, lo encuentro complicado. Con estamentos de gobierno, tipo KGB o Ujú. asuntos internos de la policía de Nueva York. No, yo no pienso de esa forma. Yo prefiero arriesgarme a que me traicionen de que asumir de que tú eres un traidor ex ante. ¿Nos traicionaron? Sí. ¿Me van a traicionar? Obvio que sí. El que crea que por métodos coercitivos no te van a traicionar es bastante ingenuo. Yo no estoy de acuerdo con aquello. No me gusta este asunto de perseguir a la gente porque sí. No, Ujú. yo quiero investigar a través de que, por ejemplo, que toda la gente que sea con cargo público tenga sus cuentas corrientes abiertas para la UAF y también para la Contraloría General de la República. No tengo ningún problema. Pero ¿por qué a don Entiendo. Vladimir Ujú. Krivenko le voy a tener que tener abierta su cuenta corriente en el Servicio de Impuestos Internos o en la UAF o en la ANI? Porque estoy diciendo, usted intrínsecamente es un corrupto que está recibiendo plata de Rusia. No, yo no actúo de esa forma. ¿De Bueno, acuerdo? considerando que el gobierno ruso cree que yo soy separatista, extremista y terrorista, es poco probable que ellos me van a dar la plata, pero Oiga, pero si yo le puedo inventar quizás de otro Ucrania, no cuento. sé, o de Israel. Es que yo le puedo inventar otro cuento. No, en realidad usted es un contraespionaje.
Mire, para inventar cuentos y cosas raras ocurren. Le voy a contar un solo cuento. Acá había un tipo que era el gurú de las relaciones de Estados Unidos con Latinoamérica, el señor Rocha, casado con una prominente embajadora americana que estuvo en Cuba, pero él era colombiano. Fue el asesor directo desde Carter hasta John Biden en la Casa Blanca. Ujú. Se descubrió hace 2 años que era espía cubano. Uf. Imagínense, ¿de acuerdo? Yo un día almorcé con ese tipo y me llamó mucho la atención las cosas que decía, pero bueno, dije, debe saber más que yo. Finalmente era una espía. Pero lo que yo le quiero decir, no podemos andar por la vida diciendo que todos son malos. Yo creo que hay que recuperar la educación pública. Los de extrema derecha no lo quieren eso. Ahora, si usted me Ujú. pregunta si la Matei es de extrema derecha, en las mañanas sí, en las tardes no, y en las noches quién sabe, ¿de acuerdo? Porque no En, se y puede en la, entender. y en la noche pasa a la izquierda. También esto pasa mucho Claro, con Medellín Matei. cualquier cosa, Porque, por cualquier cosa. ejemplo, lo que me gusta, podemos criticar obviamente a Kaiser o a Kast, pero por lo menos Kaiser, no sé sobre Kast, pero por lo menos Kaiser es consecuente. Y esto yo creo que Sí, merece que pero lo también, mencionamos. también un asesor, un asesino en serie consecuente, pero no por eso es lo correcto. Bueno. Entonces, yo distinguiría entre consecuencia y lo correcto. ¿Ah? Hay tipos que son realmente nefastos y que son consecuentes. Yo creo que no, yo creo que lo que necesitamos ahora, no estoy diciendo nada malo en contra del señor Kaiser. ¿Ah? No, estoy diciendo que lo que Chile necesita ahora es pragmatismo, es coherencia, ¿de acuerdo? Más que consecuencia, ¿no? Es una palabra que a mí me complica por la complejidad de la vida que estamos viendo ahora, ¿de acuerdo? Ujú. Por ejemplo, yo soy partidario y fanático número uno de la inteligencia artificial, pero Ah, número uno, ¿de acuerdo? Yo creo que hay que tener soberanía, pero no quiero que me maten a ningún soldado ni a ningún marino en Chile y por lo tanto vamos a tener que ocupar inteligencia artificial. A eso es lo que me refiero, que yo creo que es tan dinámica la vida ahora, que tenemos tantas oportunidades que muchas veces la consecuencia o la ideología te puede llevar a cometer errores innecesarios. entiendo. Pero también no puedo no preguntar esto porque me ven muchos extranjeros, obvio, también entre ellos muchos venezolanos y bueno, Ujú. muchos de otros países. Y bueno, si nosotros hablamos sobre extrema derecha, yo creo que el único, de verdad, a quien podríamos llamar, en mi opinión, extrema derecha en Chile, es nuestro ex colega del partido, señor Gaspar Rivas, que tiene propuestas bastante interesantes. Y quise preguntar, porque nosotros de verdad nos preocupamos, incluso los inmigrantes legales se preocupan mucho sobre la inmigración ilegal. Yo siempre digo en este Sí, canal y en general que hay una gran diferencia entre inmigrantes legales e inmigrantes ilegales. Esto no es la misma cosa. Ahora, claro, si nosotros comparamos Chile, bueno, yo vivo estos procesos, yo sé cómo funcionan y de verdad, cuando yo estaba eligiendo a qué país irme hace 12 años más o menos, de verdad, por ejemplo, yo no fui a Alemania porque era demasiado difícil el proceso de inmigración y a Chile no era tan difícil en este momento. Ahora, si nosotros sí, comparamos cómo tú puedes entrar legalmente a Chile o a Alemania, es sorprendente, pero es mucho más fácil entrar a Alemania que a Chile, legalmente. Ilegalmente es otra cosa, pero ahora es muy difícil, primero, entrar a Chile legalmente. Segundo, obtener la nacionalidad toma muchísimos años, porque muchos hablan sobre 5 años, pero si tú hablas sobre todos los procesos, me sorprendió mucho que dijo Carolina Toa en los debates de izquierda, que es tan fácil obtener la nacionalidad chilena. ¿Cómo uno puede ser tan, digamos, desconectado de la realidad del país? Si ella no sabe esto, ¿qué más sabe? Esto es una pregunta. Tú ahora necesitas más o menos 12 años para obtener la nacionalidad con todos los trámites, 12, 13 años. Pero lo que no, lo que proponen, pasa es que, lo que pasa es que en tu caso, tú no estás en un fast track, ¿ok?
No, Ujú, hay otras nacionalidades que lo obtienen mucho más rápido, que yo estoy contrario a aquello. Yo he sido migrante, igual que tú. Yo a los 22 años, cuando me fui a sacar el doctorado a Estados Unidos, ya fui un inmigrante. Y por supuesto que tuve que hacer la fila en el consulado, tuve que estar ahí en lluvia, al sol, esperando con todos mis papelitos, todos los timbres y esperando que me la dieran la primera visa de estudiante y tener la residencia temporal. Posteriormente pasé a la Green Card, donde tuve que hacer exámenes de salud. En Chile no te piden exámenes de salud. Piensa que los haitianos llegan con papeles mentirosos. Estoy seguro que tú y yo podemos hacer un certificado de nacimiento de Haití mejor que el que te traen ellos. Y nos metieron entre 12 y 15 aviones mentirosos, donde me decían que iban a entrar para reunificación familiar, donde algunas veces los cabros, los hijos tenían más edad que el papá, pero bueno, con unos certificados completamente falsos. Por ejemplo, si usted quiere unificación familiar, para haitiano y venezolano y colombiano, yo le voy a exigir un test de ADN. Porque si no, vamos a estar mintiendo nosotros. Yo creo que tenemos que subir la barra y, por supuesto, reducir el tiempo. No puede estar 12 años esperando la nacionalidad, pero tampoco la podemos regalar como se la regalamos a muchos haitianos, a muchos venezolanos. Mira, yo una vez tuve que ir al consulado de Chile en Miami. ujú. Pensé que me había equivocado de oficina. Estaba lleno de haitianos renovando el pasaporte chileno. Bueno, Entonces, lo que pasa es que a ti te tocó el lado B. El lado A fue dejar entrar como loco. Más aún, hay mucho inmigrante ilegal que después hace la autodenuncia y al hacer la autodenuncia pasa al fenómeno de estar legal. Yo estoy en desacuerdo con aquello. sí, Yo yo, quiero que si quiere hacer la autodenuncia, hágalo afuera en un consulado como yo lo tuve que hacer. Nosotros vamos a expulsar a los que están ilegales y si quiere venir, hágalo bien, no tengo ningún problema, lo recibimos con las manos abiertas, siempre y cuando haga el proceso legal que yo hice, que don Volodia lo hizo y muchos otros más. sí, bueno, de acuerdo con esto. A propósito, cuando yo hice un análisis de, porque yo también hago análisis en este canal sobre la inmigración ilegal, una de las cosas que yo dije que no debería existir esta posibilidad, porque ahora en Chile es muy difícil entrar legalmente. El Sí, procedimiento es es más fácil entrar pero en el ilegal. mismo tiempo, pero en el mismo tiempo tú puedes entrar ilegalmente, hacer autodenuncia y después pasar a ser inmigrante ilegal. Y esto es mucho más fácil que entrar legalmente a Chile. Estoy muy de acuerdo que no debería existir este fenómeno de autodenuncia y después pasar de ilegal a legal. Pero quiero preguntar una cosa. Esto es como que vas al supermercado, robas, te comes el Ujú. asado y después que te van a tomar preso y dices, no, 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 yo me autodenuncio que lo robé, pero estuvo muy rico el asado. No, es Sí, sí. ridículo. Están bypassando el sistema y esto lo permitió la izquierda y la derecha. Ojo con eso. La izquierda y la derecha lo permitieron, ¿de acuerdo? Y también los jesuitas ahí que han tenido una actitud con Chile realmente me molesta y bastante. Los jesuitas, si les gusta tanto los inmigrantes, venda sus grandes posesiones económicas y dónenselo a ellos porque yo estoy aburrido de que los chilenos la pasen mal financiando a inmigrantes ilegales que después se legalizan por la ventana y no como tiene que ser. Sí. Pero bueno, voy a preguntar sobre varias cosas que propuso un par de diputados que propusieron un par de diputados de Partido Republicano y también de ¿Ok? nuestro ex colega Gaspar Rivas, como dije, porque es muy sorprendente ver cómo ellos quieren combatir la inmigración ilegal. Por ejemplo, las A ver. propuestas. Primero, hablamos sobre esto en este canal, pero bueno, voy a preguntar. Primero, hacer que tú puedes obtener la nacionalidad solo después de 15 años en el país. Esto es primero. Entonces, al final, con todos los trámites, van a ser 20 años. Segundo, que propusieron era eliminar así llamado jus sole. ¿Qué es jus sole? Es el derecho de cada uno que nace en Chile ser chileno. Entonces, esto es como cambiar la idea de nacionalidad, porque, por ejemplo, en Europa, en muchos países de Asia, etcétera, tú eres
como el representante de una nación si tus padres son representantes de esta nación. En América, en general, en toda la América no es así. En América, si tú naciste en este país, tú eres ciudadano de este país. Punto. Sí. Quieren eliminar esto, quieren cambiar la base de la nación. Tampoco no entiendo cómo esto va a ayudar con inmigración ilegal. Claro. Ah, hay algunas cosas más de verdad, pero vamos a hablar por lo menos sobre estas dos cosas. Primero, y tercera cosa, obviamente, eliminar el voto extranjero, porque en Chile ahora, si tú eres avecinado, si tú vives más que 5 años en Chile, si eres inmigrante legal, que es muy importante, tú puedes votar en las elecciones. En el momento cuando ya de verdad tienes derecho a nacionalizarte, no antes, porque tienes que vivir Yo, yo, 5 años. yo lo Entonces, que la haría pregunta sería, es, ¿tu opinión ¿Mm? sobre todo esto? Primero, para votar tienes que ser ciudadano. Me da lo mismo todo, cualquier estatus que estés, ¿ok? Ciudadano significa que tengas pasaporte. Eso ocurre en Estados Unidos, eso ocurre en Canadá, en la mayoría de los países en Europa, ¿ok? Yo viví, como tú sabes, mucho tiempo en Estados Unidos, pero yo Mm, nunca pude votar en la presidencial si no tenía la ciudadanía. Así es, ni tampoco en los diputados. En algunos estados tú puedes votar para alcaldes, para concejales, para gobiernos locales. Yo creo que eso es lo más prudente. Dos, a mí me gustaría que la nacionalidad se entregara a partir del 10.º año y que tú puedas votar a partir del quince año viviendo. ¿Ok? Eso es lo que ujú. yo planteo. Pero te voy a tomar un examen, te voy a hacer un examen físico y te voy a hacer un examen financiero completo, como se hace en todo el mundo. Yo no voy a pedir nunca nada más de lo que yo tuve que vivir. Nada más, no estoy exigiendo nada más. Por ejemplo, para residencia, quiero saber si vienes con plata o no vienes con plata. De perogrullo. Dos, exámenes físicos. ¿Qué tipo de enfermedad tienes? Yo me acuerdo que esto fue como el año 96, 98, hace mucho tiempo, quizás tú no estás inhibido. Tuve que hacerme examen de pulmón, de columna, de sida, de sangre, físico. Y lo tuve que pagar yo. ¿Ok? Básicamente porque lo que se piensa es que si tú te vas a un país, no tienes por qué ser carga futura de los taxpayers. ¿Ok? Esos son los elementos que yo quiero que sea casi uniforme con cualquier otro país desarrollado de Europa, Canadá, Estados Unidos. No tengo ningún problema en igualarlo. El tiempo que tú me estás diciendo, 12 años para ser ciudadano, creo que es exagerado, pero se pueden comenzar los procesos al quinto año, al octavo año se te da una ciudadanía, entre comillas, transitoria, se valida al 10.º año y al partir del 15 puedes cobrar incluso pensión y todo lo que se necesite para que seas un ciudadano igual que el resto, excepto que no puedes ser presidente de la República, es la única excepción que yo veo. ¿Ok? Tienes que ser Sí. nacido en el país. A ¿Ok? propósito, a propósito, yo hace poco consulté las leyes en Chile y es muy interesante que, por ejemplo, un inmigrante que es recién, digamos, nacionalizado, puede, por ejemplo, yo mismo ahora podría ser un ministro, pero no podría Sí. ser un concejal. Es muy ¿En interesante. serio? En serio, yo necesito esperar Mira, 5 años más para ser concejal, pero si me quieres invitar a tu equipo para que yo sea, por ejemplo, ministro de Exterior, ningún problema. Esto sí, es una sí, cosa interesante en Chile. sí, eso lo sé porque estuve ahí testeando a algunas personas extranjeras para que nos acompañara, a Libardo Huitrago, que es un tipo extraordinario, y también para su subsecretario, pero presidente no tiene que ser nacionalizado, sí, está en lo correcto. Pero bueno, yo estaría completamente de acuerdo que solo los ciudadanos pueden votar. Estoy de acuerdo con esto, con una excepción. A Si ver, los trámites no son por 7, 8 años como están ahora, cuando tú ya tienes derecho a ser chileno, digamos, empiezas el proceso y te toma, de verdad, a veces toma 8 años el proceso de nacionalización. Entonces esperas 5 años y después durante 8, primero que esperas la permanencia por un par de años. Cuando yo llegué a Chile hace más que 10 años, yo tenía la temporaria en 3 meses, yo tenía la sí, permanencia en un año. Ahora toman años para tener la permanencia,
Después se toma años el proceso de nacionalización. Yo estoy en contra de eso, a toda esta burocracia, porque si de verdad tú puedes llegar a Chile y en 5 años ser ciudadano, no hay problema. Estaría muy de acuerdo con eliminación de voto extranjero, pero solo con esta pequeña condición. Pero, pero yo quise solo decir que Hay que todo ir lo que... avanzando, hay que ir avanzando en eso, pero eh, está tomando mucho tiempo porque en algunos casos es muy difícil obtener la información, ¿ah? Que te entregan y validarla con la que te están diciendo y con la que verdaderamente es. Hay mucha gente que miente y los procesos se toman un poquito más largos, pero todo el mundo está aumentando los plazos para la nacionalización, ¿ah? Es casi común que eso que esté ocurriendo. No, porque sí, yo hablo también con muchos inmigrantes, porque hay muchos inmigrantes de Rusia y de Ucrania ahora por obvias razones. Y sí, la gente que vive, por ejemplo, en Europa, sí, ellos tienen nacionalidad, por ejemplo, en 7 años, en 8 años, pero de verdad, si el plazo es 5 años, por ejemplo, no sé, en Armenia, hay muchos inmigrantes en Armenia ahora que se fueron de Rusia por allá, allá el plazo es 3 años. En 3 años y medio Mira, de verdad tienes pasaporte. No, no es como en Chile, pero ya, bueno, vamos no, no, ahora pero a te llegar. insisto, lamentablemente yo creo que en Chile los procesos se han entrabado porque ha llegado mucho ilegal que está con prioridad para su legalización. Ah, mira, acaba de salir la noticia que Thaler, un tipo que me cae pésimo, que le ha hecho mal a Chile, confirma que el gobierno regularizará 182.000 inmigrantes ilegales empadronados en tiempo récord. Acaba de salir acá. No sé, bueno, No, no se, no pero se ve. acaba de salir acá. ¿Y eso quién lo va a tener que pagar? Ellos lo que quieren es, suponen que después estos tipos de 282 van a votar por ellos para que Boric vuelva al gobierno con un costo altísimo en seguridad, educación, salud, vivienda, etcétera. Bueno, vamos a avanzar con a otro tema. Ya no tenemos tanto tiempo, entonces el otro tema es la política internacional, porque esto es que yo hablo bastante en este canal. Y bueno, empezamos con la guerra entre Rusia y Ucrania, Sí, porque para mí obviamente es un tema importante. Me acuerdo que cuando empezó esta guerra, hiciste un video donde tú dijiste que iban a llegar los tiempos peores, iban a llegar los tiempos difíciles. Y es muy cierto, porque lo que pasó, lo que hizo Rusia, de verdad, esto era había un impacto incluso en Chile, porque, por ejemplo, la alza de los precios de, por ejemplo, de ujú. pan y de huevos también Sí, era por la guerra de Ucrania. No muchos entienden esto, pero lo que pasa es que cuando Ucrania produce como, no sé, 40, no estoy seguro sobre los números, pero más o menos 40% de los huevos en Europa y también como 30% del trigo en del Europa. trigo. Y Rusia empieza la guerra, entonces, ¿qué significa esto? En Europa hay menos trigo y los precios, de verdad, Europa ya deja de importar esto como, o empieza a importar de otros países y los precios suben en todo el mundo. Lo mismo sobre los huevos. Pero de verdad no dijiste ya su posición sobre esto, como Rusia es agresor o Rusia defiende sus derechos, digamos, o ¿cuál es tu No, no, posición sobre esta guerra? Rusia fue el que Ujú. atacó. A mi juicio, innecesariamente. Yo creo que Rusia habría ganado más con un trabajo más diplomático si es que quería esa negociación, ¿de acuerdo? Yo lamento mucho esa guerra. Creo que el sufrimiento de Ucrania es mucho mayor de lo que uno está viendo y Chile tiene que mantenerse como se ha mantenido, apoyando moralmente a Ucrania, pero tiene que mantenerse neutro. Somos un país extremadamente pequeño y que no podemos tomar una posición directa y abierta frente apoyando a Ucrania. Pero no solamente eso, yo decía también, si bien el precio de los huevos, el precio del trigo aumentaron, también aumentaron las tasas de interés, el mundo se puso más inseguro, mucho más inseguro. Y eso hace que los capitales se vayan, que esa incertidumbre en el ambiente hace que los procesos de inversión se retrotraigan y además produce un fenómeno de que
el rico se hace más rico, ¿ah? Por algo muy sencillo. Empieza a escasear el capital, ¿ok? Y por eso tú veis las tendencias de empobrecimiento. Obviamente en Rusia es más pobre, obviamente Ucrania es más pobre, pero en general el mundo se torna más pobre por este fenómeno de ocultamiento de los capitales. Por eso yo decía que se venían tiempos más complicados y como Rusia atacando Ucrania, podíamos ver que China, otro coloso, se podía también involucrar en algún problema, afortunadamente o no afortunadamente, como quieras verlo. Los problemas internos de China son muy grandes, pero vimos lo que pasó con la situación en Israel, ahora con Irán y antes con la Franja de Gaza. Ah, Esto espera, va a y me ser faltó, y me faltó India con Pakistán por Cachemira. bueno, y también algo pequeño, pero casi nadie lo sabe en Chile, pero Azerbaiyán con Armenia también es una Sí, cosa. hay los Houthis. Oiga, los Houthis yo creo que no sé cómo Hoy, no han terminado con los Houthis. Yo creo que los Houthis son una lacra que debería estar terminado hace ratito. ¿Ah? Están generando un problemazo ahí en el estrecho de, no el Gibraltar, el otro, Suez, el camino Suez, que ahí están generando mucho problema, están periódicamente atacando eh, buques comerciales que llevan petróleo y otras mercancías. Recuerda que por ahí pasa el 20% del comercio del petróleo y por lo tanto yo no entiendo cómo los hutis han zafado hasta ahora. bueno, porque Irán los apoya, porque Irán los da la plata, obviamente. No Sí, porque pero ellos. ¿cuántos son? No, deja ver, no sé cuánto es la población de los hutis, ¿lo tienes tú a mano? No, la cosa es que, por ejemplo, si hablamos sobre cuántos son, no es tan importante, es más importante que ayuda tienen. Por ejemplo, cuando empezó la guerra en Ucrania en 2014, lo empezó de verdad una persona con varios soldados de él, como era el Strelkov Girkin, un agente de FSB ruso. Entonces eran pequeños, pero empezaron la primera guerra con Ucrania. Pero también quise preguntar, porque nos queda Sí, poco ahí tiempo. me llamó la atención de que Barack Obama no hiciera nada cuando se tomaron ahí esa franja de islas en el Mar Negro, si no me equivoco, ¿no? No, esto no hablamos sobre Crimea, hablamos sobre el Crimea. Donetsk, hablamos sobre Ah, ok. Donetsk, que allá se empezó, pero esto es otro tema y es un tema muy complicado, entonces no vamos a entrarnos allá. A mí me preocupa que Barack Obama no hiciera nada con Crimea, porque Crimea fue como un, un globo sonda para Rusia. Bueno, yo podría hablar mucho sobre Crimea, pero no quiero perder mucho tiempo en esto porque solo voy a decir una cosa. Muchos políticos rusos en el año 2008, 2010, incluso 2013, decían que ya como hay que olvidar Crimea, Crimea es parte de Ucrania y punto. Y Mm. después salió esto. ¿Por qué salió? Porque en 2012, en 2013 habían muchas protestas en Rusia. Putin estaba perdiendo el apoyo. Él necesitaba una guerra pequeña para recuperar este apoyo. No era un caso que es una tierra santa de Rusia, por ejemplo, o algo así. Ah, Para ok. nada. Pero bueno, una pregunta más. Mencionaste Israel y Franja de Gaza. Mi pregunta es, como Gabriel Boric, además de ir a BRICS, quise también preguntar a esto, pero porque me parece nefasto, de verdad. Pero además él prácticamente rompió la relación con Israel. Entonces, ¿qué te parece? Si tú fueses el presidente, restablecieras las relaciones con Israel, ¿estarías de acuerdo? O sea, como tu opinión sobre todo esto, porque ahora nosotros vemos que la izquierda chilena es extremadamente, voy a decir antisionista, aunque de verdad podría decir antisemita. No, Entonces, yo creo que Chile tiene que retomar las buenas relaciones con todo el mundo. No nos podemos dar lujitos en política internacional. No ofendería a Putin a pesar de mis aprensiones, no ofendería a China, no ofendería ni a Israel ni a ningún país que esté en conflicto. Tampoco a India, tampoco tomaría una posición con respecto a India y Pakistán. No corresponde. Yo creo que el presidente Boric ha llevado pésimamente las relaciones internacionales. Ha transformado las relaciones internacionales en un festín para darse gustitos pensando que le van a dar un cargo en la ONU o en algún cargo internacional para poder pagar su nueva casa, no lo sé, pero creo que ha sido un tremendo error.
Piensa que los agregados militares de Israel en Chile se fueron y ahora están en Argentina y difícilmente van a volver. ¿Y por qué digo esto? Porque tenemos una gran cantidad de equipamiento militar y aéreo de Israel. Por lo tanto, no nos podemos dar estos lujitos de fanatismo infantil. Hay que entender de que a uno le puede tener preferencia por uno u otro país, pero cuando es presidente tiene que tener claro que primero es Chile, segundo es Chile y tercero es Chile. Entiendo. Pero bueno, puedes no responder a esta pregunta. ¿Dale? No puedo no preguntarla. En tu opinión, ¿hay genocidio en Franja de Gaza? Yo creo que lamentablemente hay una situación caótica que ojalá termine lo antes posible. No, en esto estamos de acuerdo. La cosa es que, en mi opinión, la única posibilidad de terminar esta situación es acabar con Hamas. Mientras Hamas está allá y mientras una organización terrorista está allá, no se va a terminar. No se puede llegar a un paz con una organización terrorista. Esto es la Yo cosa. completamente de acuerdo, no se negocia con terroristas, pero yo no quiero dar mi opinión porque quiero ser presidente de Chile y no quiero enturbiar mis relaciones ni con Israel ni con ningún otro país, porque primero está Chile. Lo que sí, ojalá que llegue la paz lo antes posible, pero el terrorismo de Hamas, nosotros no comulgamos ni con ellos, ni con los hutis, ni con el terrorismo que hay en la Araucanía, ni con el narcoterrorismo. Cuando tú me pones la palabra terrorismo, para mí es una línea roja que no podemos pasar. La última pregunta, entonces, sobre esto. Ojalá que nos vemos otra vez en otra entrevista, porque me Cuando quedan quiera. muchas otras preguntas, sí. La última pregunta. Es muy interesante que la izquierda chilena, o sea, no la izquierda chilena, la izquierda mundial, que normalmente es muy pro LGBT, es muy pro feminista, en el mismo tiempo apoya a Hamas, apoya a Irán, A apoya Irán, sí, a Irán, sí, a los sí. países donde si tú eres gay, entonces sabes qué te pasa. Si tú eres mujer, tus derechos son muy vulnerados, digamos. Entonces, ¿qué te parece? ¿Por qué pasa esto? ¿Cómo es posible ser pro-feminista, ser pro-LGBT y en el mismo tiempo apoyar el régimen de Irán o las organizaciones como Houthis o Hamas? Por la ideología. La ideología te pone tonto. Cuando se pone, cuando la ideología pasa a ser tu modo de vida, tu mantra de vida, te pones tonto. Ujú. Por eso a mí cuando me dicen tú eres izquierda o derecha, nosotros somos de centro, nosotros somos el pragmatismo. ¿Cómo vas a tratar mal a una mujer como la tratan en Irán? ¿Por qué? Si la mujer se quiere cubrir, que se cubra. Si no se quiere cubrir, que no se cubra. Yo creo en la libertad. Y con respecto a las libertades individuales, yo nunca le pregunto a alguien sus preferencias sexuales. Yo soy de la doctrina, don't ask, don't tell. No es importante para mí. Para mí lo importante es la mente de la persona, la habilidad de la persona, las características culturales, sociales, qué puede hacer por la sociedad. Pero que sea LGTB, no sea LGTB, para mí no quita ni aporta. ¿Ok? Por lo Mm. tanto, cuando tú me preguntas que la extrema izquierda apoya a Irán, es porque claramente ya están con problemas intelectuales. Ya llega a ser tanta el carcomerse la cabeza con ideologías que realmente te embrutecen y llegas a ese concepto. O como cuando la candidata Jara, que es adorable, ¿para qué vamos a estar contentos? Es adorable. Ella dice que en Cuba es otro tipo de democracia. ¡Wow! ¡Wow! No, mira, ¡Wow! Ya, esa no es entonces la uno dice, pregunta. entonces uno dice, realmente, sí, duele la cabeza. Uno dice, si piensa eso o quiere que subamos los sueldos para que todos tengan mejor sueldo, pero después nos preocupamos de la oferta en la economía, y me dice que estudió economía, que estudió administración pública, uno dice, chuta. Al No, yo, parecer, a alguien le regalaron los títulos también como lo hicieron con Boric y compañía. de verdad, si hablamos sobre los regímenes como Cuba, por ejemplo, yo hace poco vi la entrevista de Sergio Tijanovsky, que no es de Cuba, es de Bielorrusia,
pero Bielorrusia y Cuba son muy parecidos, de verdad. Y yo vi después, él salió del cárcel hace poco, o sea, como después de la petición de Trump, Alexander Lukashenko, el presidente de Sí, pues sí lo Bielorrusia, conocí. lo dejó. Y de verdad, cuando yo veo cómo él era antes de cárcel y cómo se ve ahora, como una persona tan como él envejeció por 20 años, es muy delgado, como muy, no, o sea, es horrible qué pasa con las personas allá. Cuando yo veo sobre los, como a la izquierda le gusta mucho hablar sobre el régimen de Pinochet, que era horrible, obviamente, pero les gusta mucho hablar sobre, por ejemplo, los, las torturas. Pero Sí. cuando yo leo qué pasa a la gente ahora mismo, en estos días, no hace 50 años, en, por ejemplo, Bielorrusia, yo no entiendo cómo uno puede decir que los regímenes así es otro tipo de la democracia. No, no. Esto me pareció tan malo como, ¿cómo uno puede decir algo así? Como qué capacidad. Yo estoy de acuerdo que sí. No, 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 yo se lo explico, yo se lo explico. Ujú. Plata. Ahí hay Ah, plata. Claro, oiga. Mira, o usted ideología, o ambas cosas. no, yo creo que son las dos cosas, pero muchas veces la ideología se vende al mejor postor. Ah, por ejemplo, el Partido Comunista es uno, la cúpula del Partido Comunista, la cúpula del Frente Amplio, son uno de los mejores pagados en el aparato público chileno. Entonces me De dicen, acuerdo. espera, se están preocupando de los pobres, pero les gusta el billete. Mire, la mayoría de gente de izquierda, también lo de derecha, si para qué estamos con cosas, le encanta gastar la plata en Starbucks, iPhone y zapatillas Nike, pero comprado por los pobres. ¿De acuerdo? Y eso lo vemos en todo orden. Lukashenko es clásico, clásico. Sí, Tenía que, vive como rey. como rey y tenía que acercarse a Putin, porque si no Putin lo iba a ganar. O a través de voto popular o bien corriendo un poco las fronteras. ¿Para qué estamos con cosas? Sí. Bueno, muchas gracias por las respuestas. Yo todavía tengo muchas preguntas. Ojalá que podamos hablar en otra ocasión también. Y yo creo que una cosa, la más importante de esta entrevista, que no deberíamos caernos en las ideologías. Deberíamos pensar que es mejor. No pensar si esta es la idea de la izquierda, de la derecha, sino si esto es algo bueno o algo malo. Y esto siempre me gustaba en tu ideología, en tu posición. Muchas Es que gracias, Franco. ¿sabe lo que pasa? Que yo soy de pensamiento crítico. A mí me gusta pensar. Y yo creo que para cambiar el mundo tiene que ejercer el derecho a pensar y no el dogma. ¿Ok? No, Cuando uno es, ya empieza con el dogma, estás coartando la posibilidad de soluciones y nuevos escenarios. Así son el PG. Nunca hemos discriminado a nadie. Nunca le hemos preguntado a alguien su religión, su origen, quién es su padre, quién es su madre, o sus decisiones privadas de su sexualidad. No, creemos que la belleza de la persona está ahí, en la persona. Don Bolodia, un gran abrazo. Y quién sabe si a partir de marzo nos encontramos en la moneda ahí, usted trabajando, colaborando con nosotros. Un gran abrazo. Nos han hablado muy bien de usted, ¿eh? Entre paréntesis. muchas gracias. Cuídese. Chao.